Germán, quedábamos un pendiente en el segmento anterior de ese trabajo de la iglesia, que es con mucho amor, con mucha vocación. En ese amor y vocación, ¿cómo nace este proyecto específicamente? Bueno, nosotros te comenté que pertenecemos a una organización, para llamarla de alguna manera, para que la gente pueda entender, una cobertura de una iglesia que está en Madrid, que la dirige el pastor Tomás Santa Marta. Y esa iglesia, en su esencia, es misionera. Una iglesia misionera, una iglesia primitiva, o sea, donde la gente iba, se comprometía, iba, dejaba a su familia y se dirigía a servir en otro lugar, en otro país. Pero nosotros nos hemos dado cuenta acá, específicamente Villa del Rosario, que para hacer misiones no hay que ir muy lejos. No hay que ir muy lejos. O sea, nosotros podemos hacer misión hasta en nuestra comunidad. ¿Qué inspiró que sea específicamente en este sitio? En este sitio inspiró de que nuestros pastores tenemos una meta del año pasado y de tener 50 sectores trabajándolos con pastores o líderes o ministros de la iglesia, donde podamos llevar a la gente a que conozca a Jesús. Y dentro de esos 50 sectores, este fue el primero, realmente fue el primero, donde nuestra pastora Isabel de Guevara me dijo a mí específicamente, porque yo venía trabajando, haciendo un trabajo social, aun cuando no era cristiano, pero después que lo hice cristiano, nosotros llevábamos comida a mendigos y alcohólicos en la noche en Maracaibo. Era un poquito peligroso, pero lo hacíamos con otras personas, amigos. Nos mudamos aquí a Villa del Rosario y realmente yo le decía al pastor que yo no veía mucho en Villa del Rosario, no veía mucho mendigo ni mucho alcohólico en la calle. Obviamente es una población más pequeña. Y me dijo, bueno, pero algo va a salir en eso que mejor te mueves. Y mi pastora me envió acá. En agosto tenemos 2 años ya, en junio tenemos 2 años. Y empezamos a trabajar como movimiento celular, con los vecinos, compartiendo la Biblia 1 hora semanal, pero se fue sumando necesidad, medicina, gente en los hospitales y comida. Alimentamos como a 11, 12 familias semanales. ¿Cómo ha aceptado la comunidad ese trabajo? Porque están los niños, como los vemos en las imágenes, pero ese núcleo familiar existe, está papá, está mamá. ¿Quién está en cada una de esas casas? La recepción de ellos, el apoyo, porque es necesario atenderlos a ellos, pero a partir de esa célula que es la familia. Al principio fue un poquito duro. Y te digo duro porque trabajábamos con adultos. ¿Hubo resistencia? Sí, hubo resistencia. Cuando empezamos a trabajar con niños, porque nuestra gran mayoría de niños son niños que trabajan en el vertedero de basura, que está acá, aquí a 2 minutos. Se fueron integrando ellos, pero después otros niños de la comunidad. O sea que ya no hay, ya hay niños del vertedero, del botadero de basura, y hay niños de la comunidad. Y en donde estos niños de Orlando han traído a sus papás. Es increíble. Anoche tuvimos una película aquí y le pasamos una película a los niños y habían no menos de 200 personas, entre niños y papás. Es decir, que el niño ha sido un instrumento para que el papá venga y comparta, obviamente, lo que nosotros tenemos. ¿Y qué tenemos nosotros? La palabra de Dios. ¿Que lo llevamos al punto social? Sí, lo llevamos al punto social. En ese punto social, ¿cuál es el problema sociopatológico más marcado en esta comunidad? Porque hablamos de droga, hablamos de violación, hablamos de hurto, porque es una mala suerte, por no decir que es una suerte, porque es muy mala, ese proceso socializante donde nuestros jóvenes se pervierten. La sociedad de consumo, la desorientación, va generando esos flagelos. ¿Se detectó aquí uno en particular? Realmente, de Orlando, este es como todos los barrios del país y de Latinoamérica. En su gran mayoría son familias disfuncionales, donde papá no está, o papá está pero es ausente, o mamá es la que trabaja. Pero recuerda que estamos en una zona donde el 90% de los niños que tenemos y de las familias son de etnia guayú, donde por cultura existe un matriarcado. Y esa parte es un poquito, no engorroso, pero sí difícil de trabajar. Lo hemos llevado de una manera que solamente Dios ha podido, porque los papás son un poco, no rebeldes, sino un poco reacios, resistentes a que podamos hablarles nosotros de que con Dios puedes cambiar tu manera de vivir. Es un poco
es un poco difícil de entender, pero te lo comento y añado un comentario, que no hay problema en el mundo entero, de cualquier territorio de nuestro mapa mundi, si no interviene Dios. O sea, acá no se pueden arreglar los problemas económicos, los problemas de delincuencia, los problemas de drogadicción, si Dios no está en el asunto. Pero permíteme, ya que me das pie con ese comentario bien interesante, a preguntarte lo siguiente. En ese proceso socializante que vive el hombre desde su esencia humana, es el trabajo de la iglesia, a partir de un proceso socializante, es el trabajo de la iglesia a partir de una orientación impuesta porque hay un proyecto, si el grupo social particularmente lo asume o no, considerando lo siguiente, Román, nuestro problema de identidad es un problema grave, desde épocas de la colonia y donde los grupos religiosos de alguna forma imponían a las personas y en los procesos de conquista sus creencias. Nuestros grupos aborígenes no han escapado a ello y de eso tenemos muchas historias. Ese proceso socializador de la iglesia es recibido por ellos considerando ese elemento histórico de manera espontánea. La iglesia lo maneja de manera persuasiva o hay comunión. Hacemos nuestra segunda pausa en área 41. Los contactos como los ven en pantalla, por favor los que lo deseen, comuníquense. Necesitamos gente solidaria que nos apoye en este tipo de proyectos. Ya regresamos.